Bueno, en esta clase vamos a ver otro de los temas que están contenidos en la unidad 1, la cual se trata de cálculo de deformaciones. La unidad 1 contiene tres métodos para cálculo de deformaciones. El primero es el de la ecuación diferencial de la elástica, que es un método analítico, es un método basado en el cálculo infinitesimal. Este método que vamos a ver en esta clase es el método de área-momento. Es un método que está basado en dos teoremas, que son los teoremas de Moore. Estos teoremas son, básicamente este método es un método geométrico. Está basado en la obtención de deformaciones a partir de las áreas de momento flexor y de los momentos estáticos de las áreas de momento flexor. Por supuesto, esto siempre referido a vigas flexionadas. Bueno, en este video vamos a ver básicamente en qué consiste el procedimiento a partir de sistemas conocidos, sistemas simples, por ejemplo vigas simplemente apoyadas, o también voladizos, donde los criterios ya vamos a ver que son diferentes. Bueno, un poco como enfoque, como encuadre histórico, estos métodos, o mejor dicho, estos teoremas fueron desarrollados por Moore en el siglo XIX. Y tienen sus limitaciones, como todos los métodos que vamos a ver en la unidad 1, la resistencia de materiales. Cada uno de esos métodos tiene sus limitaciones, son algunos más aptos que otros en distintas circunstancias. Por ejemplo, el método de integración o de la ecuación diferencial de la elástica es un método muy apto para la obtención de valores máximos, porque bueno, sus características analíticas lo hacen muy apto para eso. El de los teoremas de Moore también, pero vamos a encontrar quizá en otros casos que vamos a analizar también acá, vamos a ver que tiene este método también algunas limitaciones, como todos los métodos que veamos de ahora en adelante. Ahí también radica un poco la habilidad de poder interpretar cada método, cuáles son las potencialidades que tiene y por supuesto cuáles son las limitaciones. Como les decía, vamos a empezar analizando una viga simplemente apoyada, cargada con una carga puntual en la mitad de la luz. Típico caso, desde luego que siempre como primer punto de partida el sistema tiene que estar en equilibrio, en este caso mediante estas dos reacciones de vínculo. Este sistema entonces primero nos da como primera información la deformada, la conocida deformada. Esa línea que se ve en color rojo representa la deformación de la barra, que acá en gris se ve en su posición sin deformar. Lo primero que se ve a nivel de deformaciones son las dos rotaciones extremas. Como es natural, una barra que se flexiona presenta dos rotaciones en sus apoyos que son valores máximos. Si tuviéramos que representar esto en un diagrama, bueno, nos aparecerían dos valores iguales y de signos opuestos en A y en B, y luego con una variación parabólica llegaríamos a un valor 0 en la mitad de la luz. Acá lo podemos apreciar claramente, la curva deformada. Intuimos que en el punto medio la rotación es 0, porque podemos advertir que tiene una tangente horizontal esa curva. Bueno, el primer teorema, que es lo que vamos a ir al grano, ¿no? Este video tiene por finalidad explicar el procedimiento, básicamente. Como les decía, se basa este método en dos teoremas. El primer teorema de Moore dice que el ángulo de rotación entre dos puntos de una curva elástica es igual a la superficie del diagrama de momento flexor entre tales puntos. O sea, en este caso, punto A, punto B, la rotación, ustedes acá pueden apreciar que tenemos dos tangentes extremas que se cruzan en el centro y determinan un ángulo, este ángulo θ AB. Este ángulo θ AB lo que
lo que representa, lo que muestra, es la rotación total que existe entre este punto y este otro punto. Bueno, básicamente vamos, en principio, para aplicar el método, vamos a hallar esa rotación θ AB, para lo cual necesitamos trazar el diagrama de momento flexor. Para este caso que estamos analizando, el momento flexor vale P por L sobre 4 en el centro de la luz. Tiene una variación lineal, dado que la carga es una carga puntual. Bueno, como aplicación del primer teorema de Moore, podemos decir que, siempre recordemos, EJ, el módulo de rigidez, tiene que estar presente, si no todo lo demás no tiene ningún sentido. EJ θ AB es igual a P por L sobre 4 por L, que es la luz. Vamos de nuevo, P por L sobre 4 es esta ordenada, L es la luz, y lógicamente, como son triángulos, multiplicamos por un medio, y este es el área del diagrama de momento. θ AB entonces es igual a P por L cuadrado sobre 8 EJ. El EJ puede estar en el denominador o en el numerador junto con la denominación de la deformación. Bueno, acá nosotros les sugerimos comparar estos resultados con el que se obtiene por el método de integración. Esto también es otra de las utilidades de resolver un mismo problema por dos métodos distintos. El segundo teorema dice que la deflexión θ AB, primero quiero que vean a qué nos estamos refiriendo con la deflexión delta AB. Delta AB es lo que está representado entre la tangente en A, la tangente B en B y una vertical que pasa por ese punto, que es donde medimos precisamente esa deflexión, ¿sí? Esta deflexión está mostrada acá como delta AB. ¿A qué es igual esta deflexión delta AB? Ahora vamos a ver, por ejemplo, que la deflexión en el punto C es distinta, pero vamos a resolver primero, para poder aplicar el método, qué es esta deflexión delta AB. Bueno, esa deflexión delta AB, según el segundo teorema, sería igual al momento estático del área de momento flexor respecto a ese punto B. Con lo cual, los elementos que tenemos para trabajar son el diagrama de momento flexor, el área de ese momento flexor y la distancia entre el baricentro de esa área de momento flexor y el punto considerado, el punto donde queremos hallar la deflexión. En este caso es L sobre 2. Bueno, acá tienen ustedes la expresión donde podemos ver que EJ delta AB es igual a P por L sobre 4 por L por un medio. Habíamos visto en el primer teorema que esto era la superficie del diagrama de momento flexor, pero ahora esto multiplicado por ese brazo de palanca, que es en este caso L sobre 2, distancia desde el baricentro del diagrama hasta el punto B. Y esto no es otra cosa que el momento estático. Entonces el momento estático, o mejor dicho, delta AB, es igual a P por L al cubo sobre 16 EJ. De nuevo, comparemos estos resultados con otros métodos. Hasta ahora disponemos de dos, este más el anterior que vimos de integración, y posteriormente vamos a contar también con un tercer método, que es el método de la carga unitaria, pero ya es un método que está basado en ecuaciones de trabajo, con lo cual necesitamos todo un marco teórico que nos va a llevar a algunas clases. Bueno, presentando el problema de esta manera, vemos la deformación θA y vemos también la deformación θC. θC es igual a 0, como aclaramos al principio. De modo tal que, si observamos, bueno, que la rotación en el punto C es 0, podemos razonar que la rotación entre el punto A y el punto C será igual a la rotación en A. ¿Por qué? Porque obviamente si rotación en A menos rotación C
y rotación en C es 0, el resultado va a ser rotación en A, tita A. Esto es un recurso importante para poder hallar lo que este problema finalmente nos pide, que sería hallar la flecha máxima en este punto. Quiero aclarar que los teoremas de Moore no dan la flecha en forma directa, sino que lo dan de manera indirecta, es un método indirecto. Bueno, analizamos este caso. Aplicando el primer teorema, tenemos que la rotación en A será igual al área de diagrama de momento entre esos puntos. El área ahora es este. El momento máximo, que es P por L sobre 4, por L sobre 2 por 1/2, porque es un triángulo. Con lo cual, tita A, que además es igual a tita AC, es la misma cosa, sabiendo que tita C es 0, será igual a menos, esto tiene que ver con el sentido de giro de esta rotación, que es una rotación de sentido horario, así que es negativa, menos P por L cuadrado sobre 16 EJ. Como dijimos recién, tiene signo negativo porque describe una rotación en sentido horario. Lógicamente, por razones de simetría, tendríamos una rotación igual en el apoyo B, pero con signo contrario. En este caso, siendo una rotación antihoraria, va a ser una rotación positiva. Esa es la convención de signos que estamos usando. Bueno, ¿qué vemos acá ahora en esta figura? Vemos esto que está en resaltado amarillo, que es delta AC. ¿Qué es delta AC? Delta AC es la deflexión producida entre A y C. ¿Cómo se mide? Justamente se mide desde la deformada hasta la intersección con la tangente en el punto A. Obviamente esto lo podemos averiguar aplicando el segundo teorema, porque el segundo teorema nos habla de las deflexiones, mientras que el primero habla de las rotaciones. Bueno, teniendo siempre en cuenta que esta tangente es horizontal, fíjense la diferencia entre delta AB, que es este valor que hallamos al principio, y ahora delta AC, siempre medido desde la elástica hacia la intersección con la tangente. Por otro lado, también podemos apreciar otra dimensión auxiliar, también resaltada en amarillo, que es delta C. ¿Qué es delta C? Bueno, delta C simplemente es uno de los catetos del triángulo formado por L sobre 2, la tangente, que acá es la hipotenusa del triángulo, y este valor que es delta C, que se mide desde la mitad de la luz. Bueno, este triángulo, habiendo hallado tita A, podemos resolverlo sin ningún problema. Con lo cual, esta variable auxiliar nos va a permitir hallar la flecha máxima por diferencia. Delta C menos delta AC, que todavía no lo averiguamos, nos va a dar como resultado tita C, que es la flecha máxima. Bueno, AC lo sacamos por trigonometría. En este caso van a ver la tangente ahí en grisado, porque la tangente se desprecia en deformaciones pequeñas, que es la hipótesis de trabajo con la que nos manejamos. La tangente de tita A por L sobre 2 es igual a delta AC, a este cateto. Y siendo tita A, que lo averiguamos al principio, menos P por L cuadrado sobre 16 EJ, entonces podemos determinar el valor de delta C. Bueno, delta C finalmente, fíjense, delta C es igual a menos P por L cuadrado sobre 16 por L sobre 2. L sobre 2 es esta dimensión. Bueno, delta C finalmente queda igual a menos P por L cuadrado sobre 32 EJ. Acá recordamos de nuevo que las funciones trigonométricas se desprecian. Y ahora vamos a pasar a averiguar este otro valor que no lo averiguamos, que va a salir por segundo teorema de Moore. Acá es donde nos aparece esta deformación máxima, delta máximo, que sale por diferencia entre delta C, que es este valor que obtuvimos por trigonometría, y delta AC, que vamos a obtenerla por la aplicación del segundo teorema de Moore. Bueno, vamos justamente a la aplicación del segundo teorema. Nosotros para eso tenemos que
graficar la parte del diagrama que nos interesa, en este caso es esta parte. La ordenada máxima es P por L sobre 4. Y tenemos además la distancia del baricentro de este triángulo al punto considerado. Tratándose de un triángulo, esto sería 1/3 de L sobre 2. En este caso nos queda entonces L sobre 6. O sea que lo único que hay que hacer acá es aplicar la fórmula de momento estático. Delta C va a ser igual a P por L sobre 4, que es esta ordenada, por L sobre 2, por 1/2, que es el área, multiplicado por L sobre 6. Eso es el momento estático y nos da como resultado este valor que vemos acá, que es delta AC, segundo teorema. Bueno, acá tienen dividido en dos términos, superficie de diagrama por distancia del baricentro al punto B. Bueno, la dimensión de delta AC, recuerdo, delta AC es esto de acá, es igual a menos P por L cubo sobre 96 EJ. O sea que solo nos queda ahora a esta dimensión restarle esta otra para obtener esta que está acá. Bueno, finalmente entonces operamos de esa manera. Delta máximo, en este caso delta se coloca en minúscula porque simboliza directamente la flecha, ¿sí? Ya no es una desviación o una deflexión, sino que es concretamente una flecha. En este caso es la flecha máxima. Delta máximo es igual a delta C menos delta AC. Estos son los dos valores que acabamos de obtener y el resultado del delta máximo es menos P por L cubo sobre 48 EJ. Este es un valor notable, digamos, porque esto nos va a aparecer en cualquier caso donde tengamos una viga simplemente apoyada con carga puntual en el centro. El signo menos tiene que ver con la convención de signos. Todas las deformaciones que van hacia abajo van en contra del eje Y positivo. En este otro caso, lo que analizamos es una viga también simplemente apoyada, pero ahora con una carga uniformemente distribuida. Bueno, del mismo modo operamos siempre con cada ejercicio. Primero lo ponemos en equilibrio, en este caso hallamos estas dos reacciones de vínculo, Q por L sobre 2, y ahora sí podemos observar la barra en posición deformada. La línea roja es la deformada y ahí nos aparece todo este cúmulo de deformaciones que automáticamente se producen al flexionarse, por ejemplo, una viga, como es este caso. El eje de razonamiento es el mismo que en el caso anterior, las deformaciones son exactamente las mismas, así que en este punto en particular no nos vamos a detener demasiado porque es un caso totalmente similar. Lo que varía, por supuesto, es el diagrama, es la forma del diagrama de momento flexor, el valor de la ordenada también, pero bueno, básicamente cambia que es un diagrama parabólico. Esto agrega un nivel de dificultad en lo que hace a el cálculo de áreas y a lo que hace al momento estático de esas áreas respecto del punto considerado. Bueno, para eso nosotros le facilitamos un par de tablas donde van a encontrar áreas precalculadas de sectores parabólicos y distancias de ese baricentro, o sea, posiciones del baricentro de esas áreas parabólicas. Esto lo pueden encontrar haciendo clic en los enlaces que acompañan el PowerPoint, y bueno, eso lo va a dirigir a la biblioteca, digamos, es la misma biblioteca que está relacionada con el blog de la asignatura. Ahí van a encontrar, por ejemplo, una primera tabla que es centro de gravedad, momentos de inercia, áreas de superficies parabólicas, como se ve acá. Vamos a usar solamente estos dos primeros casos. En los ejemplos los tienen también consignados. Y también hay otro enlace que los va
también a dirigir a otra tabla muy parecida, ¿no? Es un poco más simple, pero los datos que van a encontrar son exactamente los mismos. Esta tabla también les sirve, en este caso son parábolas de segundo grado o digamos curvas de grado enésimo como van a encontrar acá. Pero básicamente las dos tablas son la misma cosa. Bueno, básicamente también les incluimos el enlace al blog porque es donde van a encontrar no solo esto, sino toda la información que ustedes necesiten a lo largo de la cursada. Fíjense que todas esas tablas y todos los elementos que nosotros vayamos incorporando lo van a encontrar en la lista de descargas. Así que eso, más que nada, para que lo tengan presente. Así como otra información académica, como el programa, el régimen de estudios, el cronograma que ya iremos actualizando en el transcurso de los días. Bueno, básicamente entonces, volviendo un poco al procedimiento, la tarea consiste en hallar áreas y momentos estáticos de ahora superficies parabólicas. Bueno, acá estaba, como les digo, la referencia de esa tabla que les mencioné al principio. Bueno, donde nosotros vamos a hallar el área de la mitad del diagrama de momento flexor, el área de la mitad del momento del área del momento flexor, que en este caso es 2/3 de B por H. Para nosotros esto va a ser 2/3 de L sobre 2 por Q por L cuadrado sobre 8. Entendiendo que B es esta dimensión y H es esta dimensión. De modo que H es el valor de la ordenada del momento máximo y B es igual a L sobre 2, la mitad de la luz. Esto nos da como resultado esa área del medio diagrama, Q por L cubo sobre 24. El baricentro del área del medio diagrama se halla, como pueden ver ustedes acá en esta tablita, a 3/8 de B, o sea, a 3/8 de L sobre 2, o sea, a 3/16 de L. Bueno, ahora vamos a la aplicación de los teoremas. Por aplicación del primer teorema podemos hallar entonces, vamos de nuevo, θ A, ¿sí? La rotación en A. Aplicando entonces el primer teorema, que si lo vemos en términos relativos, θ A es igual a θ AC, entendiendo que la rotación en C, de nuevo, es igual a 0. En la mitad de la luz, la rotación de la barra es 0. Bueno, EJ θ A es igual a Q por L cubo sobre 24. No es otra cosa que el área que acabamos de hallar a partir del uso de esta tabla, ¿sí? Ese es el primer teorema de Moore. Por simetría tenemos el mismo valor del otro lado con signo contrario. θ A es negativo, θ B es positivo. Y ahora nos queda, por aplicación del segundo teorema, hallar la deflexión. Volvamos al gráfico inicial. La deflexión es este valor delta 1. Delta 1 es la deflexión en C, o sea, midiendo desde la deformada hasta la intersección con la tangente en A. Bueno, como decía, por segundo teorema, la deflexión en el punto C, o sea, delta 1, es igual al momento estático de ese medio diagrama respecto al punto C. Y esto es igual al área del medio diagrama multiplicado por ese brazo de palanca que hallamos recién, que es 3/8 de L sobre 2, o sea, 3/16 de L. Eso da como resultado delta 1 igual a 4 por L a la cuarta sobre 128 de J. Ese es un valor, como dijimos, auxiliar. Este es un valor auxiliar que me va a permitir, por diferencia, finalmente hallar el valor de la flecha máxima en C. Bueno, a continuación entonces hay que hallar la dimensión delta C, que es ese famoso triángulo que se forma junto a la tangente en A y a la mitad de la luz. Vamos de nuevo para atrás y ahí vamos a encontrar que delta C es este cateto de este otro triángulo. Θ ya lo tenemos hallado, por lo cual hallar delta C
es sumamente sencillo. Bueno, delta C es igual a tita A por L sobre 2, trigonometría, siendo que tita A vale Q por L al cubo sobre 24 de J, valor hallado previamente. Entonces delta C es igual a Q por L cubo sobre 24 por L sobre 2. Esto da como resultado delta C igual a Q por L a la cuarta sobre 48 de J. Finalmente, por diferencia, como dijimos, obtenemos el valor de la flecha máxima delta C. La flecha máxima delta C es la flecha, es este valor de acá. Ese es el valor de la flecha máxima, ese es el valor de la flecha. Ese valor, por diferencia entre los dos valores hallados previamente, nos da como resultado otro valor notable, que es típico de vigas simplemente apoyadas con carga uniformemente distribuida, con signo negativo porque es hacia abajo, es gravitatorio, 5QL cuarta sobre 384 EJ. Ese es otro de los valores que vamos a obtener muy seguido en este tipo de viga. Bueno, finalmente vamos a analizar una viga en voladizo cargada con una carga uniformemente distribuida. Del mismo modo que hacemos siempre, equilibramos el sistema, hallamos las reacciones de vínculo como punto de partida de cada ejercicio. Bueno, ahora podemos apreciar en esta imagen todas las deformaciones posibles que pueden producirse. Lo que notamos acá, bueno, primeramente la deformada es obviamente distinta, tiene una curvatura diferente a la de una viga simplemente apoyada. Como es lógico, tiene el centro de curvatura hacia abajo, tiene las fibras traccionadas arriba, las fibras comprimidas debajo. Bueno, esto ya lo sabemos, pero lo que sí se aprecia en lo que respecta a la aplicación del método que estamos proponiendo es que las deformaciones en cada uno de los puntos referidas al punto extremo izquierdo A tienen un valor como el que se ve, digamos, como ejemplo, ¿no? Delta AC, o sea, la deflexión entre el punto A y el punto C, es a su vez igual a delta C. ¿Por qué? Porque justamente delta A vale 0. Y así pasa con la rotación. Tengamos en cuenta que en el punto A no hay ni rotaciones ni deflexiones, con lo cual ocurre lo mismo en las otras deformaciones que se muestran. Por ejemplo, como decíamos, delta AC es igual a delta C, porque delta A es igual a 0, de la misma forma que la deflexión delta AB es igual a delta B, y la rotación máxima que tiene esta viga que está en el extremo, delta AB, es igual a delta B. Bueno, esto es un poco una muestra de cómo se analiza un voladizo, que es bastante más simple de analizar que una viga apoyada. Bueno, el principal insumo que necesitamos es el diagrama de momento flexor. En este caso el diagrama de momentos es como el que se muestra. Es un diagrama negativo, o sea que se trata de un voladizo con carga gravitatoria y describe una forma parabólica. Lo único que necesitamos para aplicar el método es hallar el área y conocer la posición del baricentro de esa área de momento. Bueno, esto obviamente es un poco más difícil en los casos de áreas encerradas en curvas, pero para eso nosotros les acercamos esta tabla de apoyo, donde acá por ejemplo vemos que el área de una figura como la que describe el diagrama de momento es igual a 1/3 de B por H, 1/3 de B, que B sería en nuestro caso la longitud L, y H sería el valor de la ordenada, que es Q por L cuadrado sobre 2, que es el momento de empotramiento. Bueno, con respecto a la posición del baricentro también está definida, vale 3/4 de B. Y aplicándolo específicamente al caso que nos ocupa, el área del diagrama es igual a B por H sobre 3. En nuestro caso sería H es Q por L cuadrado sobre 2.
B es igual a L, y esto multiplicado por 1/3 nos queda Q por L cuadrado sobre 2 por L por 1/3. Por supuesto, aplicando el primer teorema, ahí obtenemos el valor de la rotación B, que es también la rotación AB, como dijimos al principio, relativa a un valor inicial 0, nos da menos Q por L cubo sobre 6EJ. Y aplicando el segundo teorema, emplearíamos la superficie y la multiplicaríamos por la distancia al baricentro, que es 3/4 de B. En nuestro caso es 3/4 de L. De esta manera hallaríamos el momento estático de esa área respecto al punto B. Operando nos queda que delta B, que a su vez es el momento estático del diagrama de momento respecto a B, es menos Q por L a la cuarta sobre 8EJ. Lo que proponemos como actividad a partir de este ejercicio es hallar las deformaciones en el punto medio C, lo que sería delta C y tita C, mediante la aplicación de los teoremas de Moore. Y les proponemos que comparen con el método de integración. Probablemente encontremos alguna diferencia, sobre todo en el caso de este punto intermedio, y lo que les preguntamos es para qué método la flecha, tengamos bien en cuenta la definición que ya habíamos explicado, la definición de flecha, para qué método la flecha da mayor valor. Y obviamente, lo más importante de todo, ¿cuál les parece a ustedes que puede ser la causa? Si ustedes aprecian este diagrama que les proponemos como estrategia, en este caso lo que les proponemos es dividir el diagrama de momento flexor en 3 áreas. Las 3 áreas son este rectángulo, que se forma a partir de la ordenada media, que tampoco la conocemos, hay que averiguarla del momento, y otras 2 áreas parabólicas. Si apreciamos y observamos con detenimiento este diagrama, podemos empezar a aventurar una causa de por qué se produce esa diferencia. Bueno, esto es lo que les proponemos, por supuesto con la referencia bibliográfica que les recomendamos siempre. Hay distintos libros, pero especialmente les recomendamos en este caso ahora el capítulo 9 del tomo 2, el libro de Gear, Resistencia de Materiales, quinta edición. Ese lo pueden encontrar en el blog. Ese capítulo se llama Deflexiones de vigas. Ahí van a encontrar la teoría y los métodos que estamos, al menos estos 2 métodos que estamos aplicando hasta ahora. Ya el tercer método, como les comenté, es un método que implica ecuaciones energéticas, y eso se va a ver en unas clases más adelante.